Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Platicando con TVA, esta tarde de lunes. Habíamos estado ausentes, la verdad, muchas gracias. Gracias a la producción por haber sustituido los programas, pero ya estamos aquí. Y pues ¿qué noticias tenemos? Noticias de la política, bueno, son de flojera, la verdad son bastante aburridas. Es muy difícil distinguir entre un partido político y otro, entre un candidato y otro. Los escuchaba, vemos la propaganda, es aburrida, tediosa, molesta, incómoda, y más cuando sabemos que lo pagan con nuestros impuestos. Y pues vale poco la pena hablar de todo lo de la política, pues es complicado hablar de eso porque pues no tiene mayor trascendencia, ¿no? No tiene mayor trascendencia porque los problemas del país ahí siguen, mientras estos señores pues compiten por el voto de la gente, compiten por el presupuesto. Y bueno, hoy hace unas horas, bueno, teníamos el escándalo en turno, el escándalo del día de hoy, que es del señor Monreal, de una grabación que le encuentran, y pues donde se dice en la grabación lo que todos sabemos, el comportamiento que tienen normalmente los políticos, y pues la reacción del afectado pues es la misma de siempre, ¿no? Ante algo ilegal como es las escuchas telefónicas, que pues sabemos ahora que todos los teléfonos están pinchados, que decía hoy Lorenzo Córdoba, se hablaba hoy de que una llamada telefónica es como dar una conferencia de prensa. O sea, todo el mundo puede escuchar lo que se dice por teléfono, y pues la solución es fácil, simplemente por teléfono comportémonos como nos comportamos normalmente y cómo debemos comportarnos en forma pública. Es decir, pues mientras uno no diga nada de lo que se avergüence vía telefónica, pues no tiene ninguna preocupación. Sabemos que las escuchas telefónicas son algo ilegal, reprobable totalmente, sí, claro, pero existen y han ayudado a ventilar a políticos, ventilar respecto a conductas que todos sabíamos que existían, que eran secretos a voces, pero pues que ahora son más evidentes. Y generalmente el afectado pues denuncia inmediatamente el complot, ¿no? El señor López Obrador y su escuela con esa palabra del complot, y todo el mundo acusa de complot, pero pues si quieren enterarse del tema de la grabación del día de hoy, el escándalo del día de hoy, chequen el portal de Milenio. Milenio hace unas horas lo tenía, y fue el único diario donde yo lo vi, pero en el portal de Milenio ahí viene todo el tema del nuevo escándalo ahora del señor Monreal, y pues su manera de hacer política. Pero en fin, algo más cercano a nosotros, que nos afecta, pues fue lo que ocurrió hoy en la Ciudad de México. Hoy los señores taxistas tienen ese conflicto con Uber. Ustedes saben quién es Uber. Uber es la empresa que llegó a México, que no ofrece servicios de taxi. Al final es lo mismo, ofrece servicios de taxi, pero la manera en que se publicita es de servicios de choferes. Te ofrece choferes vía una vía digital, vía una plataforma electrónica, muy novedosa, muy segura, muy ágil, muy económica por la forma en que se cobra, y pues es la modernidad, llega y empieza a afectar los intereses de los taxistas establecidos, los taxistas que llevan muchos años trabajando bajo un esquema. Pues llega otro sistema que revoluciona la forma de pedir taxis, de pedir automóviles de servicio, y pues nada, simplemente lo está relegando en el mercado, y los señores taxistas hoy deciden pues desquiciar la ciudad, deciden hacer manifestaciones por varios puntos de la ciudad. Me tocó ahí en Santa Fe, me tocó en el día de la mañana, estoy enterado de que hubo otros ahí cercanos a Reforma, cercanos al Ángel. Desquiciaron la ciudad, ¿para qué? Para presionar al gobierno. ¿Para qué? Pues para que prohíba la modernidad, para que prohíba a Uber. ¿Y cómo reacciona Uber? A mí me parece un gran ejemplo para los empresarios, para los comerciantes, para los gremios que entran en conflicto. Por ejemplo, ahí tienen los corredores públicos que tanto, y lo digo yo, no lo dices tú, ¿no? Lo digo, no. Sí, claro. Ahorita presentamos al invitado, que ya no necesita presentación, pero lo digo yo, no lo dice mi socio, pero ahí los corredores públicos deberían ver
deberían ver cómo se compite contra un gremio establecido. Una forma maravillosa lo que hizo Uber hoy. ¿Qué hizo Uber? Bueno, pues los taxistas deciden bloquear las calles, deciden desquiciar la ciudad, deciden afectarnos a nosotros, porque somos los ciudadanos, porque el señor Mancera no tiene problema de llegar a tiempo a una cita, el presidente Peña Nieto tampoco tiene ningún problema, ellos se manejan de otra manera. ¿Quién fue el afectado? El ciudadano de a pie, el ciudadano común, los que tenemos que trabajar. Esos fuimos los afectados hoy por los taxistas que no quieren que llegue Uber. ¿Y cómo reacciona Uber? Uber tenía varias opciones. Uber tenía una oportunidad de quedarse callado, Uber tenía la oportunidad de clamar ante los medios de comunicación por la libertad empresarial, Uber tenía la oportunidad de clamar por misericordia del gobierno y que el gobierno protegiera su legítimo derecho a innovar, pero no, Uber se sigue por las reglas del mercado, entiende cómo funciona el mercado. ¿Y qué hace Uber hoy? Bueno, Uber muy temprano saca un comunicado donde lo que dice es, tomando en cuenta las palabras más, palabras menos, lo que dice hoy es, tomando en cuenta la situación que está viviendo el día de hoy la ciudad y tomando en cuenta que Uber llegó aquí a México, a la Ciudad de México, para facilitar la movilidad de los chilangos, tomando en cuenta que tienen que ir a muchas partes, a Santa Fe, a la Condesa, a Roma, al centro, y que tienen que moverse y que la Ciudad de México no se para, pues Uber decide contraatacar lo que hicieron los taxistas. ¿Y cómo lo contraataca? No con manifestaciones, no con bloqueos que afectan a la sociedad, como lo hace de una manera mucho más sencilla y siguiendo una estrategia de mercado. Uber decide hoy que, ya que los taxistas hoy no quieren trabajar y quieren bloquear las calles, Uber hoy da su servicio gratuito. El día de hoy, de determinada hora hasta el anochecer, Uber es gratuito. Son 2 dejadas por persona, de un monto no superior a 150 pesos por dejada. Y Uber, la manera de enfrentar a los taxistas, la manera de burlarse, porque es eso al final, pero burlarse bien, la manera de burlarse de lo que hacen los taxistas es, ok, tú bloqueas calles, tú fastidias al ciudadano, yo le doy el servicio gratis. Entonces Uber hoy decide dar hoy el servicio gratis. Uno puede, ante los bloqueos de la ciudad, de los taxistas, puede decidir no tomar su coche y toma un taxi, el taxi es gratuito. Eso es lo que hizo Uber hoy. No tenemos ningún interés en Uber, ni conocemos Uber, y en lo personal jamás he tomado el servicio. Tú sí te has tomado Uber. Yo no he tomado el servicio de Uber jamás, pero les puedo decir que hoy quedé impresionado de lo que hizo Uber, de la estrategia de mercado que siguió. Y lo que es muy interesante es que en las entrevistas que dieron hoy sus voceros, sus directores de comercialización, sus directores de medios, lo que dijeron fue: nosotros no tenemos ningún conflicto con nadie, los taxistas no tenemos pleito con ellos, nada. Nuestro único interés es la ciudadanía, es prestarles un servicio ágil, un servicio económico, y por eso tomamos la decisión de que si los taxistas hacen bloqueo hoy, nosotros damos el servicio gratis. Es algo digno de verse y muy interesante para el ámbito empresarial. Los empresarios debemos tomar nota de esto y debemos aprender de qué manera se puede competir con alguien. No es quejándote con papá gobierno, no es bloqueando y fastidiando a los ciudadanos, no. La única manera de competir es seguir las reglas del mercado, es tener una estrategia agresiva de mercado. Y hoy Uber nos ha dado una gran lección. Pero bueno, ya me extendí demasiado y pues tenemos como invitado, que no es invitado, ya es de casa. Hoy nos acompaña el socio de la firma de TVIA, nos acompaña Luis Alberto Castillejos Mosqueda, socio de la firma de TVIA, encargado del área de corporativo, y pues platicar de mediación. Vamos a platicar por enésima ocasión de mediación. ¿Qué platicamos de mediación cuando iba a surgir? Platicamos de mediación cuando se reguló. Después tú te hiciste mediador privado, certificado. Después seguiste avanzando y ya tienes tu centro de mediación, ahí vas, ¿no? De la última entrevista ya se avanza. Exacto, ¿No? Ahí vas creciendo, tú eres un convencido de la mediación. Sí, correcto. Y
el primer punto que te quería decir, ya lo hemos tocado en otros temas, pero antes ya de entrar para saber cómo van con la mediación, cómo van desde el punto de vista práctico para el ciudadano y cómo van en la preparación de los mediadores, quisiera retomar el tema de la mediación. Yo soy de los viejitos que están a la antigua, que pues, no creen mucho en ese tema, y lo primero que te digo es, no es problema para los abogados ser mediadores por su formación. Tú estudiaste en la misma escuelita que yo y no te enseñaron a mediar. No se media, de hecho. Nunca tuviste, ni en la práctica, ni en la teoría, alguien que te hablara de mediar. Era todo o nada, era ganar o perder. Y la formación de los abogados, yo no sé de otras escuelas, pero yo creo que va por el mismo tenor. Todas tus clases, no hay ninguna donde te hayan enseñado a mediar. Y mi pregunta sería, ¿los abogados sirven para mediar? Pues sí, efectivamente, la formación que tienes es de ganar. Nada más que aquí... Saluda al auditorio, pero no saluda. Buenas tardes a todos. Efectivamente ya llevo varias veces que he tenido la oportunidad y el privilegio de que me hayan invitado al programa. Y ya hemos hablado del tema de mediación, pero sí, efectivamente soy un convencido de que la mediación es un medio alternativo que puede funcionar y que de hecho creo que funciona. No solo de la mediación, sino como de medios alternativos de solución de controversias, ¿no? No solo es la mediación, está el arbitraje, está la negociación, la propia conciliación, ¿no? Pero yo soy un convencido de que estos medios alternativos de verdad sí funcionan y creo que logran su propósito. De si los abogados son buenos para mediar o no, yo te diría, depende del tema depende de la escuela de mediación. Es que cuando entró la mediación aquí, muchos hablan de mediación, pero hablan de una sola mediación, es decir, de un modelo de mediación que están convencidos que funciona, que es el que está regulado en la ley, ¿no? Que es un modelo de la escuela circular narrativa, ¿no? Básicamente, que es una escuela más europea. A ver, cuéntame, o sea, ¿hay escuelas de mediación? Sí, hay escuelas de mediación, es decir, no todo el mundo media de la misma manera. Un mediador, por ejemplo, en Estados Unidos, no tiene nada que ver con un mediador del Distrito Federal. Y digo del Distrito Federal porque de ahí soy mediador privado, es decir, no lo sé en toda la República, pero por lo menos del Distrito Federal es totalmente distinto. Me regreso. ¿Qué es mediar? Empezaremos por ahí, ¿no? Exactamente. ¿Qué es mediar? Es un medio alternativo de solución de controversias, por medio del cual dos personas, llamadas mediados, someten su controversia, entre ellos, evidentemente, con la asistencia de un tercero. Con la asistencia. Con la asistencia de un tercero. No con la resolución de un tercero. ¿Qué es arbitraje? Exactamente. Con la asistencia de un tercero que les ayuda o les permite solucionar de manera satisfactoria su conflicto. Eso es la mediación. ¿Cómo se lleva a cabo la mediación? Para eso existen escuelas. Y cada escuela tiene su propia técnica y tiene sus propias teorías. O sea, la esencia es la misma. Por supuesto. O sea, dos personas en un conflicto y resuelven el conflicto gracias a la asesoría, a la guía de un tercero. De un tercero. Pero quienes lo resuelven son ellos. Pero quienes lo resuelven son ellos. Esa es la esencia de la mediación. Sí, esa es la esencia de la mediación. Ahora, ¿cómo llegar a ese punto? Hay dos escuelas. Hay dos escuelas. Bueno, hay varias escuelas, ¿no? Pero hay dos como que se dividen mucho porque son muy distintas. Por ejemplo, en la escuela circular narrativa, que es donde está basada generalmente, bueno, que está basada en nuestras reglas de mediador privado y la propia ley de justicia alternativa del DF, lo que propone es, por ejemplo, que necesitas a ese tercero, lo necesitas neutral e imparcial. El neutral es, pues evidentemente, que tenga neutralidad en el conflicto, que sus propias emociones, sus propios prejuicios no afecten la mediación, y que sea imparcial con respecto a las partes, que no tenga ninguna preferencia por ninguna de las partes. Pero, por ejemplo, en la escuela harvardiana, que es donde hacen mediación, por ejemplo, en Estados Unidos, la neutralidad les da igual. Es decir, dice, porque reconocen que el mediador es un ser humano que tiene prejuicios necesariamente y que tiene que conocer qué prejuicios tiene, porque eso no va a poder ayudar. Eso lo dijo Ortega y Gasset, o sea, es eso. Sí, claro. El hombre y las circunstancias. Claro. Siempre estás influenciado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, estás influenciado, además, influyes en los demás, porque no solo conduces, es decir, al parecer sonaba muy bien la mediación en el sentido de que, sí, claro, tú lo que haces es que te sientas, dos personas empiezan a hablar, tú pones las reglas, cómo se van a comunicar, y en esa comunicación, solo con esa comunicación y algunas técnicas que va a aplicar el mediador, van a llegar a una solución satisfactoria de su conflicto. Pero yo no voy a intervenir en más, es decir, yo no les voy a proponer nada, que esa es una diferencia digamos, teórica con la conciliación, ¿no? Es decir, el conciliador sí propone, el mediador no propone, y esa era una diferencia como abismal, ¿no? Decían, bueno, por eso no eres conciliador, eres mediador, porque en una no propones, en otra sí propones. Pero al final, lo que dicen en Estados Unidos es, sí, por supuesto, no propones,
pero por supuesto que influyes, y no solo influyes, sino guías, y no solo guías, sino que además manipulas, porque al final, cuando tú pones las reglas de cómo van a hablar dos personas, por supuesto que en el diálogo que están haciendo, puedes manipular hacia dónde se dirige el diálogo o hacia dónde no. Si tú agarras y, por ejemplo, dices, los pones de frente, así como si fueran gallos de pelea, dicen, en esta mesa está permitido decir groserías, se pueden insultar. Pues es evidente que el diálogo no va a ser el mismo que si llegas y le dices, no, aquí tienen que respetarse, tiene que ser un ambiente cordial y tienen que guardar cada uno su turno para que escuche a la otra persona. Y tienen que tener una escucha atenta, por ejemplo. Pues no es lo mismo, es evidente que en la forma en que conduces un diálogo entre dos personas, pues influye. Si no es influye, sino pues, haces que manipulas de alguna manera hacia dónde quieres que se dirijan o hacia dónde no. Con una simple pregunta puedes hacer, por ejemplo, ellos pueden proponer una solución que a ti no te suena, no te suena bien, que sabes que es ilegal. En principio, con las reglas que tenemos, no le puedes decir que es ilegal. Le tendrías que decir... ¿Y no crees que la ley dice? No, tienes que decirle, me parece que esta solución que ustedes están encontrando deberían consultarla con un abogado para ver si es factible o es viable o no. No, o sea, pero no puedes como abogado decirle... Es que yo lo que alegaba justamente era tu punto, bro. Me decían lo mismo, yo decía, es que, ¿por qué no podría, o sea, los dos van a, en ese supuesto, yo creo que es evidente que los dos van a voltear y van a decir, pero usted es abogado. Y le voy a decir, sí, yo soy abogado. Le voy a decir, pues si usted es abogado, ¿para qué me manda con otro abogado? ¿Por qué no me puede decir si es legal o no? Y ya, si no es legal, pues ya me dice. Entonces, me decían, bueno, ahí sí podrías decirle que es ilegal, pero ya. Dije, ok, pero... Exagerado formalismo, el amor que tenemos al formalismo. Exacto. Era exagerado y justamente porque decía, es que si no, pierdes neutralidad. O sea, porque dice, sí es ilegal, pero no sería ilegal si tal. No, eso ya no puedes. Oh, me lleva. O sea, puedo decir, sí, eso no es legal, y entonces, pues busquen otra solución. Pero no les puedo decir, eso es ilegal, pero si cambiaran A, B o C, se haría legal. Porque ahí ya estaría interviniendo. ¿Te imaginas el mundo práctico? Sí, claro. El mundo real. Sí, claro. Los dos van a volver a decir, no, bueno, pues bendito mediador que nos tocó. Pero bueno, la escuela harvariana no dice eso. La escuela harvariana dice, por supuesto que les dices, no es ilegal, pero si quisieran lograr ese mismo fin, podrían hacer ABC. Dice, y eso no afecta a tu neutralidad. Para variar, los gringos encuentran la solución práctica, la solución sencilla. Y porque es una forma distinta de ver el conflicto, que creo que ese es un punto importante de las escuelas. Dependiendo cómo ven el conflicto, desarrollan su técnica. Unos dicen, el conflicto es algo normal dentro de la vida diaria, porque siempre se da, mientras haya relaciones humanas habrá conflicto. Entonces es algo con lo que se tiene que lidiar. Y entonces el conflicto no se vuelve un problema a resolver, sino se vuelve simplemente una parte más de la vida que tienes que superar, ¿no? Como puedes superar andar en bici, como puedes superar lo que sea. De eso se trata. La otra escuela dice no, cuando hay un conflicto sí hay un problema. Porque cuando hay un conflicto, detiene el desarrollo, porque ellos lo ven de manera económica. Dicen, cuando hay un conflicto, entonces se detiene el progreso. Entonces es ¿Quién un lo piensa obstáculo. eso? ¿Harvard? Harvard. Ajá. Es un obstáculo. O sea, lo ven al final en términos económicos. Claro, es un obstáculo al comercio y por tanto hay que quitar el obstáculo. Y para quitar el obstáculo hay que hacer todos los esfuerzos posibles para quitar el obstáculo. Hay que ser flexible. El otro no. El otro dice, es que no hay que hacer todos los esfuerzos posibles porque al final el conflicto va a seguir y va a seguir siempre dándose. No tienes por qué a fuerza, digamos, forzar una solución al conflicto porque el conflicto es parte de la vida. Entonces, pues sí, pueden llegar a un acuerdo, pero no necesariamente tienes que pasarlo, pues, ¿no? No tienes que obligarlos, ¿no? Tampoco los obliga en Harvard, ¿no? O sea, la escuela Harvard no obliga a llegar a un acuerdo, pero sí tiene técnicas mucho más directivas, mucho más agresivas para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Esas son las... Wow, no, pero fíjate, eso te habla mucho de cultura, de la cultura que tiene cada sociedad. En el caso de los estadounidenses, van a lo práctico, no les gusta mucho la teoría, ¿no? Y, claro. O sea, y van a la solución y traducen todo en términos económicos. Exactamente. A lo mejor eso influye en que sea la principal economía del país, del mundo. Claro, que es algo que platicabas también y que influye en todo, ¿no? Cuando decías, es que ahí evalúan más, entre una sociedad es más avanzada, evalúa más, claro, porque todo lo ve en términos económicos. Y si todo tienes que traducirlo a términos económicos, entonces todo el desarrollo de tu cultura, de tus herramientas que tienes, lo ves en términos económicos. Y entonces es por eso que se desarrollan de esa manera. No es que sean más evolucionados, simplemente que se desarrollan siempre viendo un fin económico. Claro. Y lo hace más práctico, sí, claro, lo hace más práctico. Luis, te pediría que nos esperaras, que nos dieras tiempo para una pequeña pausa, Claro. y regresamos contigo. En un momento regresamos, amigos.
Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, y supongo que, mi querido Luis, ya estamos aquí de regreso, supongo que esas dos escuelas tienen una visión, que ya nos la marcaste, una visión distinta de la manera de solucionar el conflicto, o de colaborar, más bien la manera de colaborar en la solución del conflicto, pero que eso trae una consecuencia tremenda, ¿no? Porque eso hace que cambie todo. Claro, cambia, sobre todo creo que es nuestra obsesión por tener tantas reglas. Cuando sale la ley de justicia alternativa y sale las reglas del mediador privado y tal, piden una serie de requisitos y una serie de controles, también por el miedo de que se haga un mal uso, ¿no?, de la mediación, es entendible, pero una serie de controles que generan muchos documentos. Por ejemplo, es muy importante que en mediación se le explique a las partes que es un proceso confidencial, por ejemplo. Y entonces eso significa pues, que nada de lo que se diga en la sala de mediación va a salir de la sala de mediación, y de hecho por ley yo no puedo ser citado para declarar como testigo de nada de lo que pueda haber pasado en una sala de mediación. Y todos los documentos que se presenten en una sala de mediación y todas las conversaciones que se presenten en una sala de mediación no puedo revelarlas, salvo evidentemente el mandamiento de una autoridad competente que funde y motive por qué quiere que yo revele algo. Pero no puede ser citado como testigo. Como testigo no, la propia ley me protege. Si me citan como testigo, lo único que tengo que decir es, bueno, es que la ley no me permite. ¡Wow! Pero oye, pero eso está tremendo. Sí, claro. Sí, claro, y es una ventaja muy, muy grande, pero... Una ventaja y un peligro muy grande. Sí, claro. Pero ese es el principio de confidencialidad, y aparte es entendible, porque si vas a estar en un área en donde quieres que dos personas se hablen de manera franca, sin mentiras, sin rodeos y tal, les tienes que dar ese ámbito de seguridad, si no, no van a decir nada. Sí, claro, pero yo en la mediación puedo decir, sí, yo incumplí el contrato, claro, me vale gorro, y no lo incumplí y tal, y eso no puede ser prueba en un juicio. No. A ver, espérame, una parte dice, hubo mediación, otra parte dice, no hubo mediación, vamos a juicio. Tendrá que probar que hubo o no hubo mediación. Okay. Para eso... ¿Y no pueden llamar como testigo al mediador? No, exactamente. El mediador no puede decir no. ¡Qué riesgoso! Claro. Pero para eso hay una serie de documentos que tienes que firmar. Por ejemplo, cuando explicas este tema de la confidencialidad, lo que... A ver. Yo digo, si hubo mediación y el mediador no nos ha entregado los documentos todavía. El otro dice, no hubo mediación. Ok, la lógica, yo no sé del litigio, pero la lógica dice, ok, llama al mediador. Claro. ¿No puedes llamar al mediador? No como testigo. Lo que le podrías decir es, oye, en tus archivos tienes el convenio de confidencialidad que firmaron cuando llegaron contigo, y podría ser que si lo tengas, y entonces decir, sí, aquí está, lo podría presentar si me lo pide la autoridad. No tengo ya. Exacto, no tengo. Ya, no tengo porque no lo he hecho. No. Exacto, no se firmó.
Imagínate, ¿verdad? No se firmó, que es algo que yo decía, oigan, pero es que, o sea, sí, entiendo el riesgo, entiendo por qué los documentos, pero eso también implica que cuando tú le dices a las partes, bueno, esto es confidencial y tal, y de repente dicen, perfecto, eso lo entiendo, los dos lo entienden y dicen, estamos de acuerdo y tal, y le sacas un convenio de confidencialidad donde tienen que estampar su firma, ya no está tan fácil, porque entonces ya la gente dice, bueno, pero tenemos que firmar, ¿ya que me comprometo? Pues a lo que les acabo de decir, que nada de lo que en esta mesa tiene que salir. Entonces, es complicado aplicar una técnica ya aprendida de mediación cuando te dicen, por ejemplo, en la presentación que tienes que explicarle el tema de confidencialidad. Yo preguntaba a mis maestros, oye, pero es que la ley me pide que haga toda una serie de documentos, y justo para protegerme de este tipo de cosas, ¿no? Porque el litigio es bastante creativo, entonces pues puede pasar lo que sea. Entonces, le digo, ¿cómo le hago? Después de mi presentación, que ya le dije que es mediación, que ya los convencí de que la mediación es el camino para solucionar satisfactoriamente su conflicto, porque es el más barato, porque es el más económico, emocionalmente también. Entonces, ya los convencí. Y ya les dije que es confidencial, ya les expliqué los principios, ya les dije todo. Ahora, tengo que decirle, bueno, esta es la solicitud de mediación que tienen que firmar para que los dos firmen que efectivamente quieren la mediación. Aquí está mi convenio de confidencialidad, aquí está mi convenio de honorarios, aquí están las reglas de la mediación, aquí está que les expliqué qué era mediación y qué era mediador. Entonces de pronto te haces una boncha de papeles como de 10 hojas que ya la gente dice, bueno, sí me gustaba tu proceso porque se me hacía muy sencillo, muy fácil, muy abierto. Porque así fue como nos lo vendieron. Claro, muy abierto, muy fácil, y de repente ya me sacaron 10 cosas que además tienen un lenguaje de carácter eminentemente legal. Y que muchas veces la gente dice, bueno, pues o me lo traducen o me dicen a qué se refiere con esto y a qué se refiere con esto, y tendrías que explicarlo evidentemente, pero merma la confianza de la gente que está en mediación. El centro dice, es que yo lo hago siempre y la gente no pasa nada. Claro, pero es que la gente cuando va al Centro de Justicia Alternativa, para ellos van a un juzgado. O sea, ya saben que son mediadores. Es que hay una cultura... Pero van con un juez, van con un funcionario público, y eso sí, ellos son funcionarios públicos. Entonces, van con un funcionario público, cuando les pone papeles, les tiene que firmar, porque pues así es mi proceso, pues a la gente no le merma nada. Agarra, firma y dice, ok, aparte es un procedimiento gratuito en el Centro de Justicia Alternativo. Entonces, pero no es lo mismo cuando ya está cobrando un mediador. Porque ya cuando está cobrando un mediador, le saca todo ese bonche de papel y dice, bueno, ¿y usted por qué me pide tantas cosas? ¿Por qué se cuida tanto? Y pues no les puedes decir, me cuido de ustedes, no vayan a hacer alguna locura, ¿no? Porque pues también pues, no puedes decir eso, ¿no? Pero básicamente estás cuidando de eso, te estás cuidando que ninguna de las partes haga una locura y te vaya a meter en un problema. Ok, pero bueno, a ver, ya me contaste de las escuelas, pero ¿qué pasa en México? O sea, ¿qué sigue México? En el DF... ¿Cómo llegó a México? Porque no es nacional, ¿no? Es local el tema. Sí, se hizo local. Están ahí en un proyecto en que quieren hacer una ley de medios alternativos de solución de controversias, en donde quieren meter la mediación, quieren meter la conciliación. El arbitraje no, porque ya tiene su propia regulación, Código de Comercio, pero quieren meter mediación y conciliación. Pero justo para que sea nacional, y quieren hacer una ley nacional. Se hizo local porque ya existía la obligación constitucional de contemplar medios alternativos de solución de controversias, pero era una obligación para las entidades federativas. Entonces, como era una obligación para las entidades federativas, pues cada entidad federativa empezó a cumplir con la Constitución, emitiendo su propia ley de justicia alternativa. ¿Y la mayoría no lo tiene, o sí? No, la mayoría no tiene. Nada más me parece ahorita, son 3 entidades federativas que no tienen ley de justicia alternativa. Todos los demás tienen. Y tienen mediación. Pero, por ejemplo, el tema del juicio oral ha sido tardadísimo para... Sí, para implementarse en cada una de las entidades federativas. Pero esto sí. Pero esto sí se aplicó. Y se aplicó de manera muy rápida en general. Pero el tema fue que cada quien hizo lo que quiso. Es decir, aquí, por ejemplo, hay mediadores privados certificados. En ciertas entidades federativas no existen. O sea, hay mediadores públicos y se acabó. Y el mediador público es mediador, conciliador y árbitro. Entonces se cuenta que empieza, y en ciertas entidades federativas empieza la mediación y tal, y dicen, no, pues no se están poniendo de acuerdo, o ve que de plano las opciones de solución que están dando no son las legales, y entonces dice, ok, se cambia cachucha y dice, ok, soy conciliador y yo digo que podrían hacer A, B, C, D, F, G. Y entonces dicen, no, pues no me gusta tal, se agarran, se enfrentan, dicen, ok, no se vayan a juicio. Se quita la cachucha y dice, ok, soy árbitro, entonces ahora yo les voy a resolver el conflicto. Digo, nosotros creemos que está mal regulado porque pues no puede ser los 3, sobre todo porque si ya fuiste mediador, en teoría ya tuviste información franca de los dos que no tendría si fueras árbitro. Tiene que ser otro, ¿no? Sí, tiene que ser otro, no puede ser la misma persona. Además, ¿pero qué entidades lo tienen? ¿Qué entidades tienen? Ese sistema, no, ese sistema. Ese sistema lo tienen en Yucatán, por ejemplo. Bueno, pero en Yucatán, ¿qué bueno, puede haber? Bueno, pero No me imagino a alguien en Yucatán peleándose. Claro, bueno, pero lo tienen.
Y sí, claro, y no sé qué tanto funciona allá. Es decir, en las otras entidades federativas no tengo información de qué tan bien les ha ido. En el DF sí hay información, pero bueno, también porque pues hay más gente. O sea, dices que tenemos más mediaciones en el Instituto Federal, pues sí, por supuesto, pero porque tenemos más gente, digo, es algo normal. Pero comparativamente con respecto a las otras entidades federativas, sí el DF ha avanzado muchísimo. Tiene un centro de justicia bastante nuevo, tiene varios, tiene instalaciones para empezar dignas pues de un centro de mediación. Sí. Tiene mediadores privados, se han encargado de fomentar la figura de una manera bastante importante. Han invitado a gremios a sumarse a ser mediadores, como a los corredores públicos, les hicimos un curso y tal. Y bueno, pues de eso se trataba, ¿no? Y por ejemplo, ¿de que le cierran su curso particular? De traer a más gente a la mediación. Okay. Nada más que sí generó conflictos, y generó conflictos porque no era el mismo curso. Entonces, como no era el mismo curso, de repente, por ejemplo, el proceso de mediación que sigue la ley, o más bien, el proceso de mediación que la ley asume que va a llevar a cabo el mediador, es... Hay de los cursos, tú no lo sabes, lo digo yo me enteré, por alguna extraña razón, los mediadores tienen un curso y a los corredores en el colegio les dieron un curso express de medias horas, no me acuerdo cómo se llama la escuela que da, es Patito S.A. o El Ángel de la Independencia, algo así se llama, y les dan un curso así como que reducido y como express y todo eso, está muy chistoso. Mira, y de hecho yo me pude enterar, tangencialmente el tema, porque ahora que hubo un curso de actualización, hay gente interesada en el curso de todas las generaciones. O sea, hay gente que empezó esto hace, no sé, 6, 7 años, 8 años, y ahora va al curso de actualización. Hay gente que empezó hace 2 años, hay gente que empezó hace 1 año, y hay gente que, como corredores que fueron al curso, que pues, todavía ni terminan, ¿no? Entonces ya en sus prácticas están. Entonces cuando empiezan a tener el curso de actualización, empiezan a ver ciertas herramientas, ciertas técnicas que empezamos a ver en el curso, dicen, oye, pero es que no entendemos bien en qué parte del proceso se aplican, porque no vimos el proceso. O sea, no vimos el proceso de mediación. Entonces, pues ya explicó de manera muy breve la maestra miren, pues el proceso de mediación que nosotros implementamos es este. Y ya explica cómo funciona y tal. Y ese proceso de mediación es en el que se basó la ley y las reglas de mediador privado. Entonces, bueno, pues se me hacía importante, pero bueno, tenían que saberlo, o sea, tenían que saber, porque si no era imposible. Decían, de repente querías aplicar una técnica, decía, esta técnica se aplica en la fase del proceso fulanita. Entonces decían, oye, ¿cuál es la fase? Primero que proceso, y luego que fase, ¿no? Entonces ya que explicaron las fases, ahí me enteré, y porque por boca de ellos dijeron que a ellos no les dieron esas fases. Dice, es que perdón, pero nosotros no vimos ese proceso. Vimos otras cosas, pero no vimos el proceso. Entonces, bueno. Seguramente el notariado está inmiscuido ahí. Seguramente es un complot que hicieron que no quisieran saber todo el proceso de mediación. Pero bueno, el proceso de mediación, así como está contemplado más para cuidarse, como para andar con paso muy firme, ¿no? Es una mediación que no está dirigida, no es una mediación de la escuela harvariana, porque la escuela harvariana también implica que ya tengas un conocimiento de mediación. Okay. O sea, no es tan fácil aplicar las técnicas de Harvard si no sabes qué es mediación, nunca has hecho una mediación. Y como todo lo estadounidense, parece muy sencillo, es más fácil, más flexible, pero la base tiene que ser muy sólida, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que pasó aquí es que dieron la base de la mediación, de cómo tenía que ser una mediación pura, digamos, pero se lo tomaron muy en serio. Entonces, cuando explicaron que era una mediación pura, en vez de entenderlo, digamos, y de poner reglas muy generales a la mediación, la tomaron como un modelo. Y entonces al momento de regular la mediación, la regularon como si fuera una mediación pura. Por eso el tema de, pues claro, entregas documentos, tal. Y de repente dicen, bueno, pero es que hay veces que yo hago mediaciones y tienes que tener, por ejemplo, un lugar de mediación, ¿no? Y hay personas que ahora han hecho mediaciones, un mediador que estaba con nosotros en el curso de actualización, por ejemplo, decía, yo he firmado más de 5,000 convenios. Dice, los 5,000 convenios que yo he firmado, yo después que por los 1,000 los firmé en la calle. Y hice mediación en la calle. Sí, claro, pero es que la ley no lo reconoce. La ley dice que necesitas un espacio, que necesitan hablar y que tal, y que tiene que tener ciertas circunstancias. Claro, cuando ya se echó 5,000, pues ya te da igual, ¿no? Ya dices, bueno, ok, pues creo que puedo aplicar esta técnica o la otra, pero corres el riesgo, y creo que es un riesgo alto. Claro, que un creativo de litigio agarre y diga, no, espéreme, pues es que no, sí hizo mediación, sí, pero no conforme a las reglas de mediación. Y lo que ya no sé, porque no ha pasado hasta ahora, es ¿qué pasa cuando impugnas un convenio de mediación? Porque decían, no es posible impugnar un convenio de mediación, porque está firmado ante un mediador que tiene fe pública. O sea, no podrías alegar error, dolo, violencia, ningún vicio del consentimiento porque está ante un fedatario.
pues... Es un rollo. Pues no, o sea, y no sé porque, digo, nosotros lo hemos visto, o sea, si se han impugnado escrituras públicas y actas y pólizas, pues yo no veo muy difícil que a alguien se le ocurra decir, pues voy a impugnar un convenio de mediación, se me hace de lo más Claro, porque lógico. es juris tantum, o sea, Claro. tiene una presunción legal de validez, hasta en tanto no se le pruebe lo contrario. Por supuesto, ¿no? Entonces, creo que por ahí también se ha pecado un poco de soberbia decir, no, es que los convenios son Inatacable. inatacables. Y pues yo no creo que sea así, yo no creo que sean inatacables. Pero bueno, la ley se fue por una mediación así, una mediación pura, y así la reguló. Entonces, pues sí hay varias reglas que tienes que seguir, pero que a la hora que te enfrentas con la realidad, esas reglas te llegan a boicotear tu proceso de mediación en vez de ayudarte al proceso de mediación, porque ya utilizas otras técnicas, porque son otro tipo de conflictos, y bueno, una serie de cosas. Pero yo lo vi, lo hemos platicado fuera del aire, yo lo veo muy bonito, yo lo veo muy estilizado, muy moderno, ¿no? O sea, muy de país civilizado, muy de atenienses. Pero en un mundo real, cuando ves el arbitraje, los problemas que tiene, por ejemplo, todo el conflicto de Gutiérrez Vivo con Grupo Radio Centro, que no es privativo de México, el arbitraje tiene problemas en todas partes del mundo. Pero cuando ves los tribunales, cuando ves cómo se chicanean los asuntos, cuando ves todas esas cosas, ay, como que la mediación se me hace hecha como para un país muy, pero muy civilizado. No creas, ¿sabes qué? La ventaja de la mediación es justo esa, las alternativas de solución que tienes después de la mediación. Es decir, cuando la gente ve, digamos, su mejor alternativa, dice que existe una cosa que le dicen mal, ¿no? Mejor alternativa negociada. O sea, decir, si no vienes a esto, ¿qué te toca? ¿Qué te toca? Pues un arbitraje, o voy a juzgados, o tal. Y cuando la gente se da cuenta de verdad, si no se sientan a hablar ahorita y solucionan su conflicto aquí en mediación, que es evidentemente mucho más barato que un arbitraje y evidentemente mucho más barato que la justicia gratuita que tenemos en nuestro país, Sí. la gente se da cuenta. Creo que la primera gran sorpresa que recibí en materia procesal fue cuando me dijeron que era gratuita. Y dije, no, o sea, yo he visto que no es gratuita. Claro. ¿Gratuita de dónde? Claro. Pero creo que eso le ha venido a beneficiar mucho a la mediación. Porque de verdad, si se pone sobre la mesa y dos personas están hablando y se dan cuenta, porque aparte existe una técnica para que el mediador les pueda decir, ok, ¿por qué no piensan qué harían si mañana se van de aquí? O sea, tienen el conflicto no se ha solucionado, seguiría aquí, ¿qué harían mañana? ¿Mañana qué va a hacer? Pues demandar. Pues demandar, ok, entonces, ¿qué vas a hacer? Literal, paso a pasito. No, pues le voy a hablar a un abogado, ya tienes uno. Pues no. Pero delante de la contraparte. Sí, no. claro, o sea, bueno, lo puedes hacer separado, digo, hay técnicas para hacerlo, ¿no? Pero puedes ser separado, puedes ser juntos, dependiendo cómo veas cómo están, ¿no? Hay veces que simplemente tienes que darles como un choque de realidad para que los dos digan, Me va a salir carísimo. no van a empezar a decir, pues voy a contratar a tal abogado, no, simplemente es, ok, pues sí, ya vi que pues, sí, voy a contratar a tal. Lo hacen en su cabeza y simplemente en el momento les dice, ok, mejor platicamos. O sea, les haces ver el costo del conflicto. Claro, el costo del conflicto va a decir, bueno, si no es esto, ¿qué les toca? ¿Qué les sigue? No, pues esto, pues se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? Mejor seguimos hablando, yo bajo un poco mis expectativas y vamos para adelante. Pero me decía un amigo que me decía, el problema es que en México los abogados litigantes cobran por resultado, cobran una cuota litis, cobran dependiendo del resultado, que no necesariamente es ético, ¿no? O sea, cobrar por el resultado del juicio. Y en Estados Unidos se cobra por hora, se cobra por el tiempo invertido. Entonces, para los abogados estadounidenses es más fácil cambiar, de decir, bueno, en lugar de estar en tribunales voy a estar en el tema de la mediación. Porque te va a cobrar por hora. Pero en cambio el abogado latinoamericano, y principalmente el caso del mexicano, iba al resultado del juicio. O sea, ya no van a pagar el mismo porcentaje si Claro. se arregla en conciliación o en mediación, se arregla en tribunales. Claro. Y eso tiene que ver con la cultura del abogado. Porque tu principal enemigo son los abogados. Por supuesto. Son los Por abogados supuesto. que dicen mediación al diablo. Claro. Y vimos un asunto recientemente, ¿no? De índole familiar, Claro. un divorcio donde él quería ir a la mediación y ella le dijo, ya hablé con mi abogado y mi abogado dijo que al diablo la mediación, Claro. que vamos a juicio. Exactamente. Y que vamos a juicio y que te voy a arruinar. Claro, porque aparte les venden todo un panorama que no necesariamente es real, pero bueno, les venden todo un panorama, creo yo, con falta de ética, de se va a solucionar muy fácil, no le va a costar tanto y va a ganar muchísimo. Cuando en realidad
Mira, no son todos los abogados. Platiquemos de ese tema ahorita, si nos permites, vamos a ir a una pausa y platicamos de ese tema. Perfecto. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Perdón, estamos aquí, regresamos, queridos amigos, estamos con Luis Alberto Castillejos Mosqueda, socio de la firma de TVA, platicando sobre mediación. Pero a ver, entonces, el tema de los abogados, los abogados quieren el pleito, los abogados quieren el juicio chicanero, alargarlo y cobrar una fortuna al final. Claro, es cierto, es difícil, no todos evidentemente, no podemos analizar, pero sí, claro, uno de los problemas que tiene la mediación efectivamente son los abogados. Cuando llega una invitación a una mediación, la gente cuando la ve, si trae el sello del tribunal, agarra, le habla a un abogado, y el abogado, cuando sabe que es mediación, exacto, porque es lo primero, igual ni sabe de qué se trata, que es el mejor escenario, porque si no sabe de qué se trata, va a enterarse, pero va con su cliente, y va en posición de abogado, pero no pasa nada, puede entrar a la sesión y todo. Es el problema de México, el abogado, y ahí sí voy a tener que ser totalmente malinchista. O sea, el abogado estadounidense, tienes la garantía de que pues, necesitó pasar el examen de la barra y que pues, necesita muchas cosas para poder ejercer. El abogado en México, aun cuando hay abogados de primerísimo nivel, abogados extraordinarios, de lo mejor del mundo, pues también tienes otros que se encontraron el título en la caja de cornflakes. Sí, de acuerdo. O sea, tenemos una cantidad de abogados ridícula, de abogados que, bueno, que a duras penas hablan español. Sí, o sea, yo conozco una doctora en Derecho que dice, veniste, votaste, o sea... Entonces, a esos, o sea, a duras penas acabaron la carrera, no leyeron mediación, no leyeron sí, claro. Pero ve, esos tampoco son mi problema, mi problema, ¿no? O sea, porque cuando no saben nada, a veces, lo que hacen es, bueno, vamos y nos enteramos y te acompaño. No voy haciendo que sea un 4 o te vayan a meter a la cárcel, porque pues, como no saben qué es, literal, no saben qué es, pues van y se enteran. Y ya cuando se enteran, pues igual dicen que sí, igual que dicen que no, igual aconsejan a su propio cliente, ¿sabes qué? Entonces ya nos vamos de aquí, no vamos a hacer nada, o igual aconsejan que se van a quedar, ¿no? Pero hay otros que sí saben que es mediación y que dicen, ¿sabes qué? Pues uno de los principios de la mediación es que es voluntaria, entonces no vayas. Y ya, no vayas y ya sé que tienes un pleito con él, mejor contrátame y entonces yo veo el pleito. Y adiós la mediación y entonces pues ya que cobre el abogado y se hace. Y otros todavía, digamos los inteligentes, pues los preparados que saben cómo funciona la mediación tal, y que les puedes decir sí por supuesto, es más, yo te puedo coachear de qué se trata esto de la mediación, qué es lo que vas a ir a hacer para que no te sorprenda, para que no sepas, para qué tal, y obviamente va a cobrar por eso.
Y ya. Este es el tema. O sea, cobras por la asesoría, lo que pasa es que el cliente tampoco lo valora. Claro, el cliente dice, no, pues entonces voy y me entero. ¿No? Pero bueno, también ese es un tema de, digamos, de venta, pero de servicio al final, ¿no? O sea, pues cada quien vende el servicio que quiere y que puede pagar su cliente. Y sabes a qué cliente también se lo vendes, no se lo vendes a cualquier cliente, porque hay clientes que simplemente no lo van a pagar. A veces que tienes una iguala con alguien, no le vas a decir, bueno, te voy a explicar qué es mediación y entonces te voy a cobrar. Pues no, le explicas dentro del igual que tienes y eso se acabó, ¿no? Entonces, esos todavía sí aceptan más la mediación y saben del costo que tiene el litigio, porque también para ellos es un costo. Lo que pasa es que cuando tú ya tienes una cartera de clientes importante en litigio, ya defines de verdad qué asuntos son susceptibles de llevarse al litigio porque sabes lo que cuesta. Entonces, haces una comparación de lo que cuesta en tiempo y en dinero y con lo que se está peleando y entonces dices, ¿sabes qué? Este asunto, llévalo a mediación. Si tu problema o tu conflicto es de esta naturaleza, mejor llévalo a mediación. Porque sí, lo puedes llevar a un juicio, lo puedo llevar yo, pero te voy a cobrar más y sí lo vas a solucionar, pero lo vas a solucionar en más tiempo. ¿Por qué no te das una oportunidad? Conoces el servicio de mediación y igual lo sacas. Y si necesitas algo de mí, por supuesto, dímelo y tal. El cliente se ve fascinado. Igual y en este conflicto no va a regresar con ese abogado, pero cuando tenga otro, evidentemente va a regresar con ese abogado. Sí, pero no tenemos esa cultura, es lo lamentable. Claro. Sí, claro. O sea, tú lo sabes y lo hemos visto en la práctica profesional. Si quieren ser ricos en el primer asunto. Exactamente, exacto. No piensan en el crear una cartera, en el crear un no invierten en el cliente. Claro, por supuesto. O sea, porque no todos los clientes son actuales. Hay veces que tienes una cartera de clientes que todavía ni llegan. Todavía no han nacido, pues. No han nacido como clientes, pero que tienes que cultivarlos, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, no son la mayoría, pero bueno, esos abogados ayudan mucho a la mediación. Esos ayudan mucho a la mediación. Y algunos han ido al centro a enterarse qué es la mediación y de verdad les ha gustado. Claro, su problema es a la hora de cobrarle al cliente porque también el cliente, hay que ser muy honestos, también el cliente le da la torre al propio abogado litigante. Porque de repente el litigante dice, oye, me pareció que la herramienta que están haciendo aquí en el Centro de Justicia, por ejemplo, está muy bien, aparte es gratuita, además te puedes sentar con él, me puedes incluso invitar a sentarme, digo, no intervengo, pero a sentarme. Entonces a mí me pareció, a uno de los litigantes dijo, a mí me pareció excelente, va todo dar, está muy bien. Creo que está bien que se reúnan tal y pueden solucionar su conflicto. Se soluciona el conflicto, todo muy bien, agradece al centro y tal, el cuate intervino y tal, y a la hora de pagar los honorarios, su cliente, y eso lo cuenta el litigante, dice, pues me vio la cara, agarró y dijo, pero usted no hizo nada. Pues porque no presentó ningún escrito, pues no, claro que no. No me aconsejó, pues es que no me dejan intervenir en la sesión de mediación. Y el conflicto lo solucioné yo. Es más, la mediadora puso hincapié en que el conflicto lo solucioné yo y el otro, y usted no hizo nada. Y entonces el cuate que fue a todas las sesiones de mediación, que se involucró de verdad en la mediación, que ayudó a su cliente y tal, pues terminó sin pago. Híjole, es complicado. Es un tema cultural, porque también es eso. O sea, el tema de la asesoría. Sí, claro. Yo no sé qué pasa en el resto de los países latinoamericanos, pero en el caso de México no está muy valorado el tema de la asesoría. Claro, es que eso de toda consulta causa honorarios, sí, claro, se dice, pero la verdad es que te hablan por teléfono y nadie espera que diga, ok, cuelgas y le dices, te llega mi factura en tanto, no, para nada. La tía Chonita, cuando vas a tu cena de Navidad, la cena de Navidad en tu casa, allá en Oaxaca, la tía Chonita se suelta con todas las preguntas que tiene, quiere toda la asesoría. Capaz se avienta una mediación ahí mismo, de todos modos, pues, no. Ajá, y la tía Chonita jamás pasaría por su mente que le vas a cobrar por eso. Claro. Claro, sí, es una cuestión cultural, pero creo que también es una cuestión que se puede solucionar. Es decir, lo que pasa es que también como abogados no lo hacemos muchas veces. A veces por cultivar al cliente, a veces porque de verdad pues, se te pasa, tal. Pero si de verdad, antes de tomar cualquier asunto, pusieras esa cantidad, la gente de verdad se lo pensaría dos veces en preguntártelo a ti. Igual dice, ¿qué voy contra abogado? O igual dice, no, sí quiero tu consejo y dímelo. Sí, pero mira, ¿cuánto? Y tú y yo lo hemos visto en la práctica profesional, lo hacemos, sí, bueno, se va con otro. Por eso dije, hay que cultivarle nosotros, tenemos que cultivar a clientes, es decir, pero hay muchos despachos que sabes que cuando hablas ya aprendió su cronómetro. Claro, son ya despachos muy grandes, muy grandotote, y que manejan muchos clientes estadounidenses. Exacto, entonces están muy acostumbrados, pero cuando habla el mexicano y le toma la llamada, ya sabe que en cuanto le tomó la llamada, ya sea el abogado junior, senior o el pasante, ya sabe que está corriendo su taxímetro y que le va a llegar al final del mes de usted tuvo una cuenta de 3 horas y aquí está su factura. Entonces,
tampoco es imposible, es decir, tampoco es imposible hacerlo. Lo que pasa es que no es con todos los clientes, obviamente, no es con todos los asuntos, por supuesto. No, y lo que pasa es que tenemos demasiados abogados. Tienes el abogado de que, como el del señor, el de los Simpson. Claro. El abogado Sí, no, Truman Club es el Ay, actor. sí, El abogado de invítame a comer y ya, con Sí, eso sí, te doy la vale. asesoría. Sí, claro. Y bueno, y cuando hay algo así de promedio, si no, bueno, también hay una competencia desleal enorme, ¿no? Hay veces que alguien te dice, oiga, es que me está cobrando por hacer un contrato 5,000 pesos y yo tengo otro abogado que me está cobrando 500. Igual que evaluación. Que dices, sí, claro, a mí me está haciendo un avalúo por 2,000 pesos y usted me quiere cobrar 10,000. Sí, claro, nada más que yo no lo saqué de la papelería para que lo firmara, o sea, yo de Claro. verdad lo estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, siempre existe esa posibilidad. Y creo que en el gremio, pues tenemos mucho más, ¿no? Por desgracia tenemos mucha competencia de ese tipo. Y bueno, así como empezó el programa, te voy a contestar tu pregunta de si somos buenos o no como abogados para mediar, para llevar un proceso de mediación como está estructurado teóricamente, yo te diría no, para nada, no somos buenos mediadores. Falta Creo mucha que- cultura jurídica. Sí, ¿no? claro, y creo que hay otros profesionales que pueden ser mejores mediadores que un abogado, por supuesto. O sea, ¿por qué un abogado es mejor que un psicólogo? Sí, claro. Es más, y en mediación yo te diría es mucho mejor un psicólogo, porque aparte tiene otras herramientas, otras bases, ¿no? Otros estudios. Creo que, por supuesto, no somos el profesionista ideal para llevar un proceso de mediación tal cual está estructurado en la teoría. Ahora, en la práctica no hay de otra, porque en la práctica tienes que aplicar la ley de justicia alternativa y las reglas del mediador, y nada más para leerlas necesitas ser abogado, nada más para leerlas, deja tú ya para otra cosa, para leerlas necesitas ser abogado. Ahora, para leerlas, aplicarlas e interpretarlas, pues no te queda de otra más que el mediador privado tiene que ser abogado, no queda de otra, porque como está estructurada la mediación y como tiene que ser aplicada la mediación, si no eres abogado es muy difícil que, sin tener ningún conocimiento jurídico, puedas llevar a cabo una mediación en los términos de la ley o de las reglas del mediador. Okay. Ahora, dime, ya nos quedan unos minutos, dime, en materia de preparación, tú sabes, mi crítica al tema, y lo platicaba el fin de semana, yo decía, yo porque soy viejito, porque soy retrógrado, porque ya soy de otra época, o sea, porque yo estudié, ¿cuántos? ¿10 años antes que tú o más? Sí, 10. 10 años Por lo antes que menos. tú la carrera estudié, y porque me he desenvuelto en otro tema, en otra área, no porque esto es novedoso. Aparece la mediación y todos se vuelven mediadores, ¿no? De pronto todo el mundo está ahí. Todo el mundo, y yo te lo he dicho muchas veces en broma, pero con una parte mucho de cierto, que es, hay más mediadores que asuntos a mediar. No es tan popular la mediación como hay de cantidad de mediadores. ¿Cuántos hay en el DF? No sé cuántos vayan, pero ya debe haber por lo menos 178, por lo menos. 178. ¿Cuántos Privados, notarios? ¿no? Sí, bueno, Además sí, de- además de los públicos. Sí. ¿Cuántos notarios hay? Hay 250 tal vez. Tal vez. Notarios 250 en la Ciudad de México. Corredores públicos, ¿qué hay? 80. Ajá. 80, ¿no? Más o menos. Es una cantidad impresionante de mediadores. Es demasiado. Sí, claro. Entonces, como que está de moda y como que todo el mundo es mediador y no sabe qué hacer, ¿no? Conocemos muchos mediadores que no han tenido un asunto en su vida. Claro. Tú ya llevas varios. Claro. Lo que pasa es que también las materias a mediar, la bendición de la mediación como herramienta es que en realidad es para todo, como herramienta. Es decir, si en la ley dice que pues, tienes ciertas materias, ¿no? Tienes familiar, tienes derecho penal, justicia para adolescentes, tienes civil mercantil. ¿Ok? Esas son las materias que por ley están reguladas para mediar. Pero el proceso como tal puede ser aplicado en cualquier controversia. No se puede mediar en temas laborales, por ejemplo. Para eso están las juntas de conciliación y ahí se concilian. Porque eso no es derecho, por Pero eso. exactamente, ese es otra bestia, ¿no? Porque no concilian realmente, ¿no? No, bueno, ahorita ya los quieren educar a los conciliadores para que de verdad sean conciliadores y no lo que tenemos ahora, que ya habló con la otra parte, sí, ya se puso de acuerdo, no, perfecto, no hay conciliación. Y así funcionaba, ¿no? No, ahora ya los quieren educar para que de verdad hagan conciliación, pero que hagan todo un proceso de conciliación, ¿no? Lo sienten, con ciertas herramientas, los ayuden, los conminen de verdad a conciliar, que pues básicamente esa era la idea, ¿no? Desde el inicio, pero bueno. No puedes mediar en tema laboral, pero como proceso, claro que lo puedes aplicar. En relaciones laborales podrías hacer temas de mediación, por supuesto. Puedes firmar ya un convenio de mediación con la fuerza que exige la ley y la red, no. Bueno, pero es que el tema de Pero como mediación. proceso lo puedes hacer. Y ciertas empresas lo hacen. Ciertas empresas lo que hacen es que tienen
pues, su centro de mediación, porque tienen a una persona, un tercero, un externo que dicen, tú no eres parte de la empresa, pero me vas a ayudar a solucionar los conflictos que se generen en la empresa. Y se hacen por mediación. No firmas un convenio, no, simplemente se llega a un acuerdo verbal entre las partes, entre el representante de la empresa o entre dos propios trabajadores que tienen un conflicto dentro de la empresa. Y les ha funcionado bien. Es que la mediación va mucho más allá del derecho. Claro. O sea, hombre, yo tengo, conocemos a Manolo de Netro, que ya estuvo aquí con nosotros, amigos, platicando sobre la Semana Santa, un sacerdote, y que yo estaba con él, estábamos comiendo, y de pronto le hablan de Italia, le habla la mamá y el hijo, le hablan los dos por teléfono al mismo tiempo, para quejarse cada uno del otro, y entonces Manolo lo que hizo fue mediar. Al final y al cabo, le hablaron desde Italia para mediar, y estuvo mediando, y es eso. Claro, desarrolló un proceso de mediación sin llegar a, evidentemente, no firmó un acuerdo de confidencialidad. Estoy seguro que no les digo por teléfono todo lo que esté en esta llamada telefónica es confidencial y no va a salir de lo que digamos. O sea, claro que no, pero desarrolló un proceso de mediación de todos modos. Y no tuvo que estudiar derecho. Claro, y no tuvo que estudiar. O sea, es el cura del pueblo. Claro. El cura del pueblo, y es lo que me decía Manolo cuando platicaba con él sobre la mediación, dijo, hombre, eso que ustedes están sacando novedoso hace 2000 años lo hacemos nosotros. Claro. Eso es lo básico. El cura del pueblo es el mediador. Claro, es que los conflictos no los soluciona la ley. Esa es nuestra visión como abogados. Pero la verdad es que los conflictos no se solucionan con la ley. Los abogados se dan demasiada importancia. Claro, la ley no soluciona conflictos, no. La ley no soluciona conflictos. Quien soluciona conflictos son las partes, siempre. Es muy interesante. ¿No? Y de esa premisa parte de la mención. Yo por eso estoy convencido de que claro que funciona, pues por supuesto que funciona. Porque parte de una premisa que considero cierta. La ley no resuelve conflictos. Es que, y volvemos a la base, los abogados y la ley están sobredimensionados, no son tan importantes, no deberían ser tan importantes. No deberían ser tan importantes. Tendríamos menos problemas como sociedad si los abogados y la ley no fueran tan importantes. Sí, claro, por supuesto. Bueno, y ahora, ya nos quedan un par de minutos hacia el futuro. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace el Centro de Mediación? Pues mira, el Centro de Justicia sigue promoviendo la mediación, sigue firmando convenios de colaboración con quien se deje, literal, con quien se deje, firman convenios de colaboración, siguen fomentando la figura, siguen haciendo cursos de actualización y muy buenos, fíjate, yo pensé que seguían en la misma línea de la ley, las reglas, digamos, o sea, y no se movían de ahí, y no, traen especialistas que no solo se dedican a la mediación, sino también a negociación. Apenas va a venir un especialista que en negociación en situaciones difíciles. Entonces, pues yo imaginé situaciones difíciles que se gritaban los mediados, algo así, ¿no? No, o sea, en temas de terrorismo, en temas de secuestro, en temas de tal, haciendo mediación. Entonces, o sea, de esa altura pues traen. Yo he visto varias películas. Exactamente, yo también, pero no me había tocado que existiera uno así. Y negocia, y literal negocia pues, con terroristas para liberar personas, para tal, y hace todo un proceso de mediación y tiene sus propias técnicas para hacer. Esas son situaciones difíciles y me queda clarísimo que esas sí son situaciones difíciles. Y que no vas a tener clientes de esos, ¿verdad? Claro, no, esperemos. Y además son situaciones que, otra vez, la ley es imposible que resuelva, como ley. O sea, sí, con el terrorista que vas a sí, ¿qué le dices? Oye, está incumpliendo, está cometiendo un delito y debería liberarlo. Sí. Pues no. Pero la verdad es que van muy bien. Confío que a la firma no lleves clientes de ese tipo. No, pues ojalá no lleguen, deja tú que los traigan, pero ojalá no lleguen. Pero sí, va muy bien, el centro creo que va muy bien, ha hecho unos esfuerzos muy muy grandes y pues va avanzando. Lo que sí va a tener que cuidar mucho es que creo que se le está haciendo muy grande también el pool de mediadores privados. Porque, pues, digo, no los ha revisado, ni los va a revisar ahorita todos, porque además no todos han hecho mediaciones tal. Pero poco a poco, cuando esto crezca, creo que sí se va a dar de topes contra la pared cuando diga, oiga, ¿a qué hora hicimos más de 150 mediadores privados? ¿Y cómo los vamos a revisar y cómo le vamos a hacer? Tienen que ser selectivos. Creo que ahí sí va a ser un conflicto. O sea, más allá de ser mediadores, tenías que educar a la gente, educar a la sociedad, educar a los jueces, educar a abogados, educar a todo eso. O sea, no lo sé, pero debería estar pegado a la barra, a la nave, al lustre, para dar pláticas a los abogados. Porque, por ejemplo, se firmó un convenio con el registro público, gracias a eso, pues, nuestra firma está, la firma de ciertos mediadores certificados está inscrita en el registro público de la propiedad, pero la gente que opera el registro no sabe qué es mediación. Y cuando uno llega y dice es mediador, le da lo mismo. O sea, él conoce un corredor a veces, pero conoce un notario. Es el que conoce siempre, porque aparte es el de propiedad. Claro. Así que el corredor, sí, no, ni idea. de oídas. Pero cuando le dice que soy mediador, pues, le da lo mismo.
O sea, sí, se firmó el convenio, fue muy importante, pero pues tienes que educar a toda la base pues, que opera el registro, pues para que entienda de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de esto, ¿no? Pues muy bien, mi querido Luis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y pues ya seguiremos platicando de esto. Gracias por estar aquí y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en una emisión más de Platicando con TVIA. Aquí estaremos el próximo lunes platicando de estos temas.